Entonces, Listo, esperamos entonces, un momentico mientras se conectan más personas y damos inicio. vale, claro que sí. Tenemos un minuto más, ¿está bien? Para que las personas que están en línea, pues, tengan el gusto de escucharnos. Listo, vale. Igualmente, pues, agradecemos a todas las personas. Agradezco también a la profesional, la que estamos aquí viendo, es la profesional en trabajo social, Juliet Nieto. La conocí también por medio de redes sociales. Ha sido posible esta conferencia a que hemos creado esa alianza de brindar una conferencia no solamente desde el aspecto legal, sino también desde el aspecto social, ¿sí? Como abogados nos vemos enfrentados no solamente a conocer la norma, sino también cómo poder tratar de solucionar esos problemas que se dan internamente. Digamos, en este caso vamos a hablar del derecho de familia y muchas veces nosotros debemos ser mediadores. Los abogados debemos ser mediadores en un problema familiar y pues bueno, es muy interesante esta unión que hemos hecho con la profesional en trabajo social porque de eso se trata, de empezar a no solamente fijarnos en que podemos entrar a demandar, sino también que podemos entrar a mediar un conflicto y poder llegar a una solución. Sí, así es. Muchas gracias. Igualmente yo también me siento muy honrada de tenerte a ti en este espacio, tanto profesional como personalmente. Eres una mujer muy valiosa y a nivel profesional me parece que eres una persona muy clara y concreta y eso es muy importante para las personas que están conectadas y para nuestros seguidores y nuestros usuarios, porque al utilizar esta terminología así, clara y concreta, permite que las personas puedan entrar en una confianza contigo y asimismo poder preguntar e indagar sobre la dificultad que tengan. Y así como tú lo dices, litigio, soluciones jurídicas y consultoría inteligente se articulan para que un proceso como el que vamos a tratar hoy, que es la separación, no se vea solo desde el ámbito legal, sino también desde la estructura familiar y desde toda esa rama de relaciones que se hace y que nace. Entonces, todo depende de nuestros usuarios si hacen que este proceso, tanto legal como personal, sea fácil o sea más difícil. Entonces estamos acá pues para apoyarlos y pues para acompañarlos desde nuestras experiencias profesionales y de pronto personales. Así es. Esta conferencia la hemos estructurado en unos temas principales, como es la custodia. En segundo lugar, tenemos el régimen de visitas, la fijación de cuotas alimentarias, que esa sería la parte legal. Ya lo que es la parte social, estaríamos hablando de la definición de los roles de los padres después de su separación y los medios de comunicación. Pueden también hacer a través del chat, pueden hacer sus preguntas y con gusto vamos a estar respondiéndolas en la medida en que se va transmitiendo este en vivo. Entonces, vamos a dar inicio. Inicialmente, pues, vamos a hablar de la parte legal. Entendemos que la custodia es ese cuidado, es ese cuidado que el padre o la madre tiene frente a su hijo, niña, niño o adolescente. Es la tenencia que tiene el padre, ¿sí? Todos, tanto el padre como la madre tienen la patria potestad, pero la custodia puede ser compartida o puede ser dada a uno solo. Entonces, hablamos aquí de dos conceptos. Uno que es la patria potestad y la custodia. Entendemos en este caso que la patria potestad es todo ese conjunto de derechos que tienen los padres frente a sus hijos, ¿sí? Ejemplo, el derecho de representarlos legalmente, el poder administrar sus bienes. Esa es la patria potestad, el conjunto de derechos de los padres frente a sus hijos. Ahora, la custodia es el cuidado que tienen los padres frente a ese menor. Y esa custodia puede ser compartida o puede ser dada a uno solo, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta que es esa custodia, ¿cómo se puede materializar esa custodia? Pues con la tenencia o el compartir con ese menor, ¿sí? Ejemplo, si yo soy madre y yo me llego a separar del, del padre de mi hijo, entonces en este caso lo que tenemos que hacer es
bueno, nos acercamos al ejemplo, al ICBF, regulamos lo que es la custodia, el régimen de visitas, la fijación de cuota, y a mí me van a dar ese cuidado frente a mi hijo, es, el, es ese derecho que tiene el menor para que yo como madre le pueda brindar a él buenos hábitos de crianza, educarlo, guiarlo, ¿sí? De eso se trata, es ese cuidado que yo como madre le doy a mi hijo. Ahora, la persona que en este caso no comparte físicamente, entonces ahí es donde el padre se le empieza a regular lo que es las visitas. Es ese derecho que también tienen los menores para que se pueda crear ese lazo de confianza, ese lazo familiar con el padre. Entonces, la custodia, el régimen de visita, la visita y la cuota alimentaria son derechos de los menores y son obligaciones de los padres en que ellos se dan obligados a cumplir, ¿sí? La madre o el padre que tenga la custodia no puede privar al padre o a la madre que no conviva porque le está vulnerando un derecho al hijo, ¿sí? Le está vulnerando ese derecho y el poder fortalecer o el poder crecer ese amor fraternal entre ellos. Entonces, teniendo claro que la custodia es la tenencia o el cuidado personal que tiene ese progenitor hacia su hijo, sabemos que es un derecho del menor, sabemos que lo que se busca en sí es el bienestar del menor, ¿sí? Aquí no se trata de quién gana para tener la custodia, no, acá se trata de quién se compromete frente a su hijo a brindarle un bienestar. Sí, es un Exacto. bienestar. Y es una obligación del padre educarlo, orientarlo, crear buenos hábitos, ¿sí? Cuando los padres no tienen la capacidad o no le pueden brindar ese bienestar, ahí vienen los entes de control, ¿sí? El ICBF a verificar realmente si se está velando por los derechos del menor o no. Y es ahí donde entran en un proceso administrativo para poder restablecer los derechos de este menor de edad. ¿Sí? Claro. Ahora, el régimen de visitas pues se da cuando el padre que no convive con este menor, pues se tiene que fijar un horario, se tiene que fijar unos días para que puedan compartir, para poder crear esa alianza, para poder crear esa relación fraternal. ¿Sí? Y es un derecho del menor, es un derecho del menor. Eh, Teniendo claro entonces la custodia, el régimen de visitas, también es muy importante fijar la cuota alimentaria. Para la fijación de cuota alimentaria no existe en este momento en Colombia un valor tasado, o sea, es decir, se va a fijar 200.000, 300.000, 400.000 de cuota alimentaria. No, no existe un margen de monto, no existe. ¿Por qué? Porque se tienen que ver varios aspectos. Entonces, inicialmente para poder decir, yo tengo, mi hijo, el menor de edad tiene derechos a unos alimentos, pues tenemos que revisar una parte legal que es este menor fue reconocido por el padre. Si es reconocido por el padre, ya podríamos estar hablando de que tenemos que fijarle cuota alimentaria. Pero muchas veces vemos que dentro de una relación, la mujer queda embarazada y termina la relación, nace el bebé y no ha sido reconocido este menor de edad. No ha sido reconocido. Entonces, cuando no ha sido reconocido, la mujer tiene dos opciones. La primera opción es buscar a través del ICBF ese reconocimiento voluntario de que el padre reconozca que este menor es su hijo. ¿Sí? La segunda opción es ya a través de un proceso judicial para que se investigue la paternidad de la persona. ¿Sí?
En este caso, ya se entra es ante un juez de familia a demostrar, pues, quién, o sea, lograr a través de una prueba de ADN demostrar que esta persona es el padre del menor. ¿Existen excepciones? Por ejemplo, cuando estamos, o sea, cuando una pareja está casada o está en unión marital de hecho, pues en este caso se presume que este hijo es de esa relación, ¿sí? Y los alimentos se tienen que dar no solamente después del parto, sino antes del parto, porque la madre necesita unos cuidados, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta que este menor de edad ya fue reconocido, que es uno de los primeros requisitos, que exista un deber legal, encontramos el segundo y es la necesidad del menor. En este caso, esas necesidades o esos alimentos se dividen en dos, los necesarios y los congruos, ¿sí? Estos alimentos, entonces, los necesarios vienen siendo pues para su propio alimento, para su salud, ¿sí? Su recreación, esos mínimos cuidados que se tiene que tener para que el menor tenga un desarrollo integral, no solamente desde la parte económica, no, para que no se vea el padre en la parte económica, no, sino también desde la parte psicológica, espiritual, todo, o sea, la recreación, cuando el hecho de poder eh, compartir un fin de semana, el hecho de que este menor de edad tenga asistencia médica, ¿sí? Todo esto hace que esos alimentos sean necesarios para su subsistencia, para poder vivir una vida normal. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de los alimentos congruos? ¿Sí? Estos alimentos congruos ya es distinto y es cuando los menores de edad están en una posición social, ¿sí? Han estado creciendo en una posición media o alta, en donde están acostumbrados a, no sé, un fin de semana ir a un club, ¿sí? Están acostumbrados a otro tipo de actividades que, que extracurriculares, ¿sí? Que clases de baile, que clases de idioma, o sea, todos estos, por decirlo así, lujos, ¿sí? Esos alimentos congruos ya se tasan diferentes, ¿sí? Pero lo más importante es tasar los alimentos necesarios y pues dependiendo cómo el menor haya crecido, pues se tasa los alimentos congruos. Primero los necesarios y los congruos pues se pueden solicitar pues siempre y cuando exista esa posición social, ¿sí? Supongamos que un padre se ganaba 10 millones de pesos, ¿sí? Y los hijos no solamente iban a un colegio privado, sino también tomaban clases de baile, no sé, tomaban clases de actuación, o sea, un sinfín de actividades, pero al llegar la separación, pues los padres, o sea, ya entra un conflicto, bueno, ¿cómo le voy a dar los alimentos a este menor? ¿Sí? Entonces ya pasa de un colegio privado a un colegio público, ya no tiene clases de, de baile, o sea, ya se priva de todas esas actividades que normalmente estaba acostumbrado, ¿sí? Por su, por su estrato social ya estaba acostumbrado. Y este padre se sigue ganando los mismos 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a solicitar también esos alimentos congruos, no solamente los necesarios, sino los congruos. ¿Listo? Pues para poder de esta manera darle ese bienestar y ese equilibrio a ese menor que estaba acostumbrado pues a ese estilo de vida. Exacto, yo ahí te aporto que es muy importante que una separación no afecte la calidad de vida que llevaban los niños. O sea, la separación pues se debe asumir, ¿sí? Con todas las pérdidas, tanto emocionales como económicas que se tienen, pero pues la idea es que los papás responsablemente cumplan y continúen pues con la calidad de vida que le estaban generando a sus hijos, pues para que esto tampoco genere mayor traumatismo. A menos de que realmente pues los padres no lo tengan, que también puede pasar,
pero si se tiene, que no se haga como por castigar a la otra pareja, que se abstengan y se le afecte la calidad de vida al menor. Sí, así es. Y todas estas situaciones de la custodia, del cuidado, del régimen de visitas, la cuota alimentaria, pues se puede llevar, o sea, se puede solucionar desde una parte pacífica, ¿sí? Fijándose, yendo, o sea, asistiendo ante las autoridades competentes o de mutuo acuerdo hacerlo los padres, y si no, pues ya se tiene que ir ante la vía judicial. Pues para eso se tendría que agotar el requisito de procedibilidad, pues en este caso sería ir, fijarse una cuota alimentaria, fijarse una cuota alimentaria, ¿sí? Ante el CBF, fijarse la custodia, el régimen de visitas, pero ¿qué pasa cuando el padre no asiste a esa audiencia? ¿Sí? Si no asiste a esa audiencia, pues sencillamente lo que va a hacer el defensor es fijar una cuota provisional, ¿sí? Y la madre, si no está de acuerdo con esa cuota, pues entrará demostrar en un proceso que este padre pues tiene la capacidad económica, que sería el tercer requisito, no solamente el deber legal, el segundo que es la necesidad del demandado, ver qué alimentos son los que tiene derecho, sino también la capacidad legal del padre. Esa capacidad legal pues se tendría que demostrar en un eventual proceso y pues bueno, hay algo que me hacen, las personas tienden a confundir y dice, yo demandé por fiscalía. Y bueno, en la fiscalía no se demanda, en la fiscalía se coloca la denuncia, ¿sí? Y es la denuncia por inasistencia alimentaria. Esa inasistencia alimentaria está tipificada en el Código Penal. Listo. Ahora, ¿qué requisitos necesito yo para poder exigirle al padre que me pague los alimentos? Pues haberse fijado la cuota alimentaria a través de un acta de conciliación, un acuerdo privado o en este caso una sentencia. De esta manera podemos tener una obligación clara, expresa y exigible y esta presta mérito ejecutivo para iniciar un proceso, ¿sí? Para el proceso, para colocar la denuncia por inasistencia alimentaria, pues no se necesita, en este caso, tener esa acta, pero para iniciar un ejecutivo sí se necesita. Sí se necesita en este caso. A ver, ¿qué más? No sé si de pronto en el chat tenga alguna pregunta. Y así empezamos Bueno, yo estoy acá revisando, se han conectado varias personas, entonces como aprovechar, Diana Ro 351, bienvenida, Diana Morales Medina, Camarán Ambiental, quien nos sugiere y dice que pues como que le ha interesado bastante el tema y pues nos invita a un próximo live donde se hable sobre cómo solicitar aumento o disminución de la cuota alimentaria. Nieto María 10423 también nos saluda, entonces muchísimas gracias a todos. Ahorita más tardecito vamos a tener un espacio para responder y para saludarlos pues a todos y agradecerles de que participen y de que este espacio sea pues agradable donde podamos compartir con todos ustedes. Bueno, desde la experiencia. Jimena Castro, para no interrumpirte, Jimena Castro también nos dice, y si más, ¿por qué si no se tiene la cuota fija, aún así no la cumpla, pasen varios años y meses y no responda, ¿qué debe hacer? Gracias, Jimena, por esa pregunta. O sea, ¿qué se debe hacer cuando ni siquiera se tiene una cuota fija y no se pasa mucho tiempo y no se responde? Bueno, inicialmente pues hay que sí o sí fijarse cuota alimentaria, ¿sí? Cuando usted fija la cuota alimentaria cuando usted se acerca al ICBF o busca de una u otra forma hablar con el padre del menor para fijarse la cuota alimentaria, pues entiende que en ese momento está la obligación, o sea, la obligación siempre está, ¿sí? Pero cuando yo puedo exigirle al padre, ¿sí? ¿Cómo yo puedo exigirle al padre los alimentos? Pues cuando hay un acuerdo y ese acuerdo empieza a regir en el momento en que yo firmo el documento, empieza a regir hacia el futuro, ¿sí? Distinto es que, digamos, ejemplo, en el acuerdo
en un acta de conciliación fijamos como cuota alimentaria el valor de 150.000 pesos, comprometiéndome a pagar el 1 de agosto del 2020 la primera suma de los alimentos, fijando cuotas extras para el mes de julio y para el mes de diciembre, ¿sí? Fijándose un aumento de la cuota alimentaria de manera anual. Esas cuotas de junio y de julio o de junio y diciembre cubren vestuarios. Se puede pactar que el 50% de los gastos escolares van a ser compartidos. Todos esos arreglos, si se dan cuenta, ahí están diciendo que el 1 de julio se compromete de ahí en adelante, ¿sí? Se entiende que de esta fecha hacia atrás, pues, no hubo el menor no hubo la necesidad, ¿sí? No solicitó, no demostró la necesidad, ¿sí? Y pues si llegan a un acuerdo y se fijan que va a reconocer alimentos del tiempo hacia atrás, pues perfecto, pero ese acuerdo rige desde el momento en que, o sea, como ellos lo pacten, ¿sí? Si ellos pactaron que se obligan de aquí en adelante a pagar una cuota alimentaria por 150.000, pues ese acuerdo rige hacia el futuro. Es como ellos lo hayan pactado. ¿Sí? Bueno. Y ahora, perdóname. No, tranquilo. Voy a finalizar. Ahora, si yo tengo ese acuerdo, sabemos que este es un acuerdo que presta mérito ejecutivo, pues una obligación clara, expresa y exigible. Vamos a necesitar hacer una liquidación de los alimentos, saber cuál es el monto y así empezar a iniciar un proceso ejecutivo que sí o sí necesita de un abogado. Okay. Ahí te tienen a ti, Litigio Soluciones Jurídicas, para que los acompañen, los asesore en estos procesos que son muy importantes y que yo sé que hay muchas parejas o exparejas que eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces es la pelea por los alimentos, la pelea por la cuota, y yo creo que pues ninguna mujer, ningún hombre pues deberían estar mendigándolo, digamos así, una cuota alimentaria, porque como tú lo dices, es la responsabilidad del papá o de la mamá y es el derecho que tiene el niño. O sea, no, que ojalá los papitos y las mamitas que estén acá y que estén en proceso de separación tengan presente eso. No es que la cuota sea para la mamá, la cuota es para el hijo y ese es el derecho que tiene su hijo al recibir la cuota. No sé, te tengo dos preguntitas que me parecen importantes, y es que si todo lo pueden hacer mediante el ICBF o también se puede hacer por comisaría, que cuánto tiempo se debe esperar para iniciar un ejecutivo por incumplimiento de cuotas y, bueno, qué pasa cuando no cumplen con las cuotas. Eso como para resumir. Igual ahí vamos a dejar los links y las páginas tanto de Litigio Soluciones Jurídicas como de Consultoría Inteligente para que nos contacten y los podamos orientar de una manera personalizada, porque cada caso es diferente. Entonces, claro que sí. Bueno, las autoridades, en este caso administrativas, está entonces el defensor de familia, la comisaría de familia, está la notaría, ¿sí? Hay diferentes entidades, en este caso, en donde se puede acudir uno para que se fije la cuota alimentaria. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un acuerdo y no se cumple ese acuerdo? Entonces, hablemos específicamente de la cuota alimentaria, ¿sí? Desde el primer momento en que esta persona dejó de pagar los alimentos, pues ya se entiende que es parte incumplida y pues se puede iniciar un ejecutivo. Pero es engorroso y es desgastante desde el punto legal, podría decirse, iniciar un ejecutivo cuando solamente se ha causado una cuota vencida por el valor, ejemplo, de 150.000, ¿sí? O diferente que ya haya supongamos, es que eso depende. En el caso de que hayan cuotas alimentarias con un valor extremadamente alto, ¿sí? Hablemos, no sé, una persona que es artista, que sus ingresos oscilan más de 200 millones de pesos, más de 300, 500 millones de pesos mensuales, ¿sí? Y se fija una cuota alimentaria de 30 millones de pesos. Pues desde el primer instante, pues ya se puede, es viable iniciar una demanda
ya sea porque sea una cuota de 150 o una cuota de 30 millones de pesos, de 40 millones de pesos. Es viable. Desde el primer momento en que esta persona dejó de incumplir, es viable iniciar un proceso. Pero es engorroso cuando esta persona ya se pone al día y fue más desgastante haber iniciado este proceso. Más bien, si uno puede buscar la manera de poder llegar a, a, un, a un acuerdo de ese pago, de esa cuota, sin entrar a demandar, pues sería genial, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando esta persona es recurrente en ese incumplimiento y ya lleva 1 año, 2 años, 3 años enteros en donde no reconoce la cuota alimentaria, no paga la cuota alimentaria? Pues esas cuotas están ahí acumuladas. Entonces, es viable ahí en este caso también es viable demandar porque ya no se va a cobrar una cuota de 150,000 pesos, que desde el momento en que esta persona se entere que está siendo demandada, pues va y paga, ¿sí? Sino que por el contrario, si ya se acumuló varias cuotas, pues también es viable y puede uno entrar a demandar. No se exige que se haya incumplido 1, 6, 10 cuotas, no, desde el momento en que incumplió, se tiene que iniciar ese respectivo proceso, pero es desgastante cuando el monto no, no da para pagar los honorarios, ¿sí? Que los trámites se pueden hacer por el ICBF, sí, los trámites se pueden hacer por el ICBF también, porque en este caso estamos velando por un derecho de un menor. Y en este caso, el Estado da a los profesionales y a la defensora de familia esa facultad de poder acudir ante un juez de familia y entrar a intervenir en estos procesos de fijación de cuota, en esos procesos de aumento de cuota, en los procesos de en todos los procesos de aumento de cuota, de la fijación de cuota. La Defensoría tiene la competencia desde la parte administrativa, ¿sí? Y ya lo que no puede hacer ella, entra a representarlo ante un juez de familia. Ok. Sí, la exoneración de cuota, para aclararlo, ya es el padre el que ejerce, el que busca esa exoneración de cuota y pues ya es el menor, en este caso, la madre que representa a ese menor, pues defender los derechos para que no le retiren la cuota. Pero la exoneración de cuota alimentaria se da es cuando ya esta persona es mayor de edad, entonces en este caso pues ya puede acudir él solo sin representación de la madre y bajo ciertas circunstancias. Listo. Neila, hay una preguntita que yo creo que sería la última a nivel legal que respondes para tomar mi tema, y es con relación a la pandemia, pues en qué puede afectar, porque en pandemia hay la excusa de que no se están generando los mismos ingresos, de que muchas personas se quedaron sin empleo, entonces puede esto ser como un obstáculo para que los papás también puedan cumplir con su cuota alimentaria. ¿Ahí qué se debe hacer? Bueno, indistintamente, en este caso, aunque haya una pandemia, no es excusa para no pagar la cuota alimentaria, así sea, así quiera pagar solamente parcialmente, la cuota no es excusa, tiene que ser la cuota como debe de ser, ¿sí? Ya la única la alternativa que le queda a esta persona que está obligada a pasar esa cuota alimentaria, pues es buscar como una conciliación, buscar como un acuerdo con la madre, pues para que pueda entender esta situación y pueda de una u otra forma poder disminuir la cuota alimentaria, pero siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes. De lo contrario, no es excusa para no pagar cuota alimentaria. No es excusa. Las cuotas se van a estar causando y de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, 3 años, cuando esta persona ya tenga la capacidad, se puede entrar a cobrar absolutamente todas las cuotas, con intereses incluidos. Ok. Oye, muy interesante y siempre muy complejo, y pues por las participaciones que veo en el chat, hay bastantes dudas frente al tema. Entonces,
Qué chévere y muchas gracias por tus aportes que son muy valiosos y muchas gracias por despejarle algunas dudas a todos nuestros seguidores, que esperamos que sean muchísimos más. Claro que sí. Igualmente, muchas gracias a todos. Sé que nos están escuchando y estoy muy agradecida de que estén compartiendo este espacio con nosotras y darles también un cordial saludo a Unidad Abogados Colombia. Este video va a estar grabado y va a estar subido también en la página de YouTube. También lo pueden encontrar en Facebook y pues bueno, ahí vamos a estar creciendo como profesionales, vamos a estar aportando siempre conocimiento positivo pues para las demás personas, para que puedan conocer del derecho y para que puedan defender sus propios derechos y el de los demás. Así que gracias por este espacio pues encantada de poder escucharte desde el aspecto social, cómo estas relaciones influyen en el menor y cómo se puede tratar estos conflictos cuando se da una separación. Bueno, muchas gracias, Neila. Realmente, desde Consultoría Inteligente, si queremos hacer un aporte, porque como tú lo dices y como lo estamos articulando, todo proceso de separación es doloroso y es bastante complicado y complejo, ¿sí? Y pues, para iniciar, quiero empezar con una premisa que es súper importante y es, en ningún proceso de separación hay ganadores. Nadie gana en un proceso de separación y eso es muy importante que lo tengamos claro, ¿sí? Independientemente de que yo me monte en el caballito de tengo razón y, o sea, soy víctima en este proceso, eh, todas las personas de esa unidad familiar son víctimas, ¿sí? Y perdieron todos, unos más que otros, pero todos pierden. Entonces, desde Consultoría Inteligente quiero tocar dos temas muy importantes que son los canales de comunicación posterior a una separación, porque de eso depende que este proceso se lleve a todas esas instancias que tú nos estabas hablando o se puede hacer de una manera más conciliatoria y mucho más sana para el proceso de duelo que conlleva a un proceso de separación, que es como lo importante, porque a veces como que nos sesgamos frente a la rabia o al dolor o al sentimiento que nosotros tengamos y nos acobijamos en este sentimiento, entonces nos vamos a todo lo jurídico, a todo lo que por ley le corresponde y le corresponde pues a nuestros hijos. ¿Sí? Pero nos olvidamos que debajo de ese caparazón y de todo lo que nos cubre la ley hay un corazón pues afectado y hay una mujer o un hombre que están sufriendo y más que los adultos que están sufriendo por una consecuencia de una decisión, hay un menor. Entonces, hoy mi invitación es para los papitos, para que tengamos presente que cuando se termina una relación de pareja, en una separación, lo que se termina es la relación de pareja, se acaba. Pero la relación de padres o el rol de padres nunca termina. O sea, ese señor al que usted odia, el que le puso los cachos, el que la maltrató, el que se fue y no dijo nada, el que no le ha pagado las cuotas, siempre va a ser el papá de sus hijos. Y fue el que usted escogió, mal o bien, no importa, pero fue el que usted escogió y ese es el papá de su hijo. Y esa mujer a la que usted detesta porque es una intensa, porque es una cansona, porque es posesiva, porque es celosa, porque quiere solo plata, esa mujer es la mamá que usted escogió en algún momento para ser la mamá de sus hijos. Entonces, ese vínculo y ese rol nunca va a desaparecer, a menos de que fallezcan los hijos. ¿Sí? Sin embargo, eso es muy importante tenerlo claro y esa es mi invitación, a que ustedes como padres separados siempre tengan presente que los que están sufriendo son sus hijos. Y pues es inevitable que un niño no sufra al no tener a sus dos papás en casa, ¿sí? Que obviamente es mucho mejor que verlos discutiendo o agrediéndose, utilizando malas palabras. Es mucho mejor y mucho más sano emocionalmente y socialmente y familiarmente una separación. Pero lo importante acá, y que quiero que quede claro cuando tocamos el tema de cuáles son los roles, el rol de papá, que ese niño o esa niña tengan completamente claro que esos papás los aman,
así ellos ya no se amen, así ellos ya estén cada uno con otras personas, que ellos tengan claro que los aman, que son lo más importante y que jamás, jamás, jamás los hagamos sentir culpables de esta decisión de separación, porque esto es lo que puede generar un daño psicológico en los niños, ¿sí? La separación pues obviamente afecta cosas emocionales, pero que se pueden manejar cuando ellos sienten que sus papás los aman y que pueden tener una buena relación, o bueno, no se puede tener una buena relación, hay una relación distante, pero que el niño siempre tenga la posibilidad de tener su figura materna y su figura paterna. Yo sé que hay muchos padres de pronto irresponsables, y más que irresponsables, yo los llamo un poco inmaduros emocionalmente, que terminan su relación de pareja por X o Y razón y olvidan y se desligan de toda responsabilidad, no solo económica, porque pues desde lo social y desde lo que nosotros hacemos como consultoría inteligente, claro, lo jurídico es una parte muy importante porque es donde nosotros podemos restablecer todos los derechos de la familia y pues obviamente en este caso de los niños, pero también damos esa parte de resignificar cada proceso, ¿sí? Entonces, cómo yo resignifico ese proceso de duelo que hoy estoy atravesando, esta separación, eso es lo que nosotros queremos y hacemos con nuestros clientes, con nuestros usuarios, con nuestros pacientes. Entonces, como lo venía diciendo, primero, los que se separan son la pareja, no los papás. Y en eso yo invito, porque eso va muy articulado, a los canales de comunicación que se establecen. Cuando, como lo dije anteriormente, no hay ninguna separación que no sea dolorosa. Así yo lo haga de una manera muy madura, es doloroso porque se rompe todo un proyecto de vida, porque se rompe toda una expectativa, y más porque si yo no me lo esperaba, y más si hacen algo que me afecta, como si se van con otra persona, si me son infieles, o si de pronto me agredieron físicamente, o bueno, infinidad de motivos por los cuales las personas se separan. Eso no implica que yo no tenga que tener una comunicación si tengo hijos. Entonces al comienzo es muy difícil porque yo estoy cargada de todo mi dolor y de todo lo que me hicieron, ¿sí? Y humanamente es difícil y es importante que usted sienta su dolor porque toda separación conlleva un proceso de duelo y que yo los invito a que lo hagan desde una manera sana y profesional, porque todo va a pasar, ¿sí? Y todo va a dejar una enseñanza y todo va a resignificarse este proceso. Entonces, es importante porque los canales de comunicación mejoran o entorpecen el proceso, tanto legal como emocionalmente. Legal por todo lo que tú nos contabas, todos los procesos que conllevan, si no pagas, si no haces, entonces eso es un desgaste también emocional y es un desgaste de energía y es cargarse de mucho mal genio y es cargarse de más odio, que eso se va a ver reflejado en la relación que yo tengo con mi hijo. ¿Sí? Y es lo que nosotros invitamos a que no se haga porque de una manera u otra eso es una forma de maltrato. Y pues nosotros prevenimos el maltrato, queremos una nueva sociedad, queremos unas nuevas generaciones, pues empezamos desde casa, cómo interiorizamos estos procesos de duelo, cómo asumimos con una responsabilidad emocional. Cuando yo estaba preparando esto, escuchaba algo y que decía, y que era muy importante, y lo quiero compartir con todos ustedes, y es, muchos papás dicen, yo hago lo que sea por mí, lo que sea, o sea, si le tengo que donar mi riñón, si tengo que entregarle una parte de mi cuerpo, lo que sea. Y los que somos papás comprendemos eso y ese dolor que sentimos cuando otra persona de pronto rechaza a nuestros hijos o no los trata amablemente o algún compañerito en el colegio lo rechaza, eso nos duele y quisiéramos que no fuera así. Entonces yo los invito a todos los papitos separados a que eso mismo lo hagan ustedes en su casa, a que no permitan a que sean ustedes mismos que les hagan daño a sus hijos por cómo están manejando la situación. Como les digo, es normal sentir dolor, es normal sentir tristeza, es normal sentir todas estas emociones negativas en un proceso de duelo y de pérdida. Pero lo importante acá es cómo lo voy a empezar a afrontar y a asumir. Las Dice personas que que, están en vivo. ¿tú me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. Yo también ya te estoy escuchando. Aquí Jennifer Lighton y Alex Parrado 184 nos dice que no se escuchan. Ya se escucha perfecto. Gracias, Jimena. Entonces voy a retomar cuando
cuando yo digo que no hay que tomar a nuestros hijos como unos objetos, sino como unos sujetos que hacen parte de este proceso. Y qué mejor que llevar un proceso sano, ¿sí? Si por lo menos yo no puedo en estos momentos porque estoy muy herida, pues tengo que hacer así digo, tengo que fingir delante de mi hijo, pues lo voy a hacer. Eso no significa que yo no sea clara también con él, ¿sí? Pero no lo puedo agredir, no le puedo hablar mal de de mi expareja, no puedo prohibirle ver, no le puedo decir, vaya, y dígale a su papá que yo estoy sufriendo, vaya, y dígale que venga a la casa, no le podemos generar sentimientos de culpa, ¿sí? Porque esto es lo que, como lo dije inicialmente, esto es lo que nos puede generar daños psicológicos en los niños. Entonces, y está muy ligado a otro tema que ojalá con litigios soluciones jurídicas nos podamos unir, y es el síndrome de alienación parental, que es cuando tú le hablas mal a tu hijo de tu pareja, o al contrario. Entonces, es muy importante todo esto para que el proceso sea más llevadero. Eh, Otra recomendación es no involucrar al niño en los problemas. Y hoy yo también les quiero invitar a que ustedes, quienes están en un proceso, ya sea largo, sea corto, y si no vivieron su proceso de duelo, o hasta ahora están empezando este proceso de separación, lo hagan, o sea, permitan que un profesional o una persona objetiva los escuche, así como los escucho, porque no es lo mismo contarle a una persona que no te va a juzgar, que no conoce tu historia, que te va a dar herramientas o que te va a permitir desahogarte y acompaña tu proceso, a una vecina o una amiga que está emocionalmente cargada y que no va a ser objetiva en los consejos, o cuando tú vas a tomar una decisión y no sé qué hacer, es cuando una persona que también ha vivido un proceso de separación no tan sano, ¿sí? Entonces, esa también es mi invitación. eh, y no sé si tienen algunas preguntas frente a estos dos temas de comunicación y roles. Bueno, acá en el chat nos hacen una pregunta Jennifer Lighton. Dice, ¿qué procesos de acompañamiento realizan para que no pasen estas cosas en los niños? Bueno, Jennifer, es importante, pues primero que, digo, el sistema familiar, cuando hay una separación, pues se ve dañado o roto, afectado. Entonces, lo importante es empezar con la expareja. O sea, si de pronto con la persona que tiene la custodia, es importante. ¿Por qué? Porque el adulto es el que está ahí y es el que como el que timonea el barco. Entonces es importante darle herramientas para que primero el adulto lleve un proceso de duelo. Como yo le decía, es un proceso de duelo, es una pérdida. Y todo proceso de duelo conlleva tiempo. Entonces, la idea es darles herramientas para el manejo de estas emociones, que es importante sentirlas y expresarlas, ¿sí? Frente a esa pregunta también, algo muy importante y que yo sugiero, eso es para las personas que hasta ahora están en proceso de separación o que están pensando en separarse. Y es que le cuenten a los niños las razones por qué el papá o la mamá se va a ir de la casa, ¿sí? Y que no permitan que el que se queda solo diga su versión, sino que lo hagan de una manera sana y amorosa y lo conversen con el niño. Es importante porque para no tergiversar y para que no en la escena no se vea una víctima y un victimario, ¿sí? Para que el imaginario del niño quede tranquilo de que mis papás ya no van a estar porque ya no se aman, ¿sí? Independientemente de si es por infidelidad, si por el motivo que sea, el fondo se ama. Y eso es lo que deben tener claro los niños. Mi mamá y mi papá ya no se aman, pero me siguen amando a mí. Entonces, eso es muy importante y eso lo reforzamos mucho, especialmente cuando nosotros iniciamos un proceso de personas, trabajamos mucho con la pareja. Y hay parejas que realmente deciden lo mejor es separarse. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que les damos. Y lo segundo es cuando ya hay ruptura, que empiecen un proceso para sanar interiormente, para sanar y asimismo poder canalizar esas emociones. Y algo muy positivo, y te agradezco, Jennifer, por esa pregunta, que es también verle lo positivo a la separación. Cuando usted como papá y mamá conviven bajo el mismo techo, las dinámicas de la familia son muy rápidas. Entonces, que se levantan, que el aseo, que el lavar, que planchar, que irse al trabajo, que el almuerzo, que los niños del jardín, que recogerlos, que volver a la casa, que arreglar el apartamento. Generalmente pasan
muchísimas cosas y hay momentos en que el papá llega a trabajar rápido, a descansar y no hay un momento para los niños, ¿sí? Pues no en todos, pero el tiempo no es de mucha calidad. Cuando los padres se separan y dan todo este régimen de visitas, es una gran oportunidad para compartir tiempo de calidad con sus hijos, para desarrollar actividades, para fortalecer esos vínculos emocionales y sociales, así ya no estemos con ellos. Entonces, eso es lo que hace. Bueno, acá también nos dice Camilo Quintana, nos dice que cómo nos pueden contactar. Ah, O bueno. cómo te pueden contactar a ti. Bueno, estamos en la red, pues en Instagram está tanto Litigio de Soluciones Jurídicas como Consultoría Inteligente. Ahí están nuestros datos, correo electrónico y teléfono, WhatsApp, para que se contacten con nosotros y poderlos acompañar en todos estos procesos y para que todos podamos resignificar y dignificar nuestros procesos, porque yo pienso que no es digno de una mamá estar rogando por una cuota alimentaria. No debe ser un acto de humillación, de ir a rogar a otra persona que debe asumir la responsabilidad y debe entregar con amor, porque no es para la mamá, es para el hijo. Entonces pienso que se deben construir procesos sanos para tener hijos sanos emocionalmente. Bueno, desde la parte legal también miro aquí que nosotros como abogados podemos ser mediadores y no necesariamente tener que entrar a chocar con el padre o con el padre o con la madre, dependiendo quien tenga el cuidado, dentro de un proceso jurídico, un proceso judicial. Entonces, ese es un llamado también para los colegas. Exacto, eso es un tema súper importante y muchas gracias por tocarlo porque me ha pasado con algunos clientes en que nos solidarizamos, a veces nos solidarizamos con la historia cargada que viene una mujer vulnerada, que yo pienso que hay que dar el beneficio de la duda frente a los procesos legales. Entonces, porque no sabemos qué tan víctimas a veces nos hacemos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros reforzamos esas conductas y esas visiones no tan objetivas, reforzamos un proceso doloroso y difícil. Entonces, yo pienso que tanto las autoridades como las personas que acompañamos, no solo desde lo profesional, sino la amiga, la mamá, la red de apoyo que tienen las parejas que se están separando, es muy importante que los consejos y el acompañamiento que se dé desde la objetividad y desde el amor. Desde yo quiero que la otra persona pueda salir adelante y rápido de esto y no seguirla envenenando y llenándola de motivos para seguir odiando a ese papá, para seguir odiando a esa mamá. Bueno, por acá nos dice el doctor Alex Parrado que si es posible que nosotras hagamos una conferencia en la firma Unidad Abogados Colombia. Claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos abiertos porque esto es una alianza para crecer, para servir y para aportar. Y desde lo que nosotros podamos aportar para una mejor sociedad, para nuestros niños felices, para que todos podamos estar bien, para resignificar los procesos, estamos completamente a la orden. Listo. Bueno, no observo ninguna otra pregunta más. Doctora, muchísimas gracias por ese espacio, por compartir su conocimiento con nosotros. Le agradezco de antemano pues a toda la audiencia que estuvo presente de inicio hasta el final. No olviden que este video va a estar grabado para YouTube en la página de Unidad Abogados Colombia y también va a estar en el Instagram Consultoría Inteligente y Litigios Soluciones Jurídicas. Muchísimas gracias a todos y les agradezco enormemente su confianza y su compañía en este envío. Yo también agradezco por esta participación, honro la presencia de todos ustedes en nuestras vidas y estamos para servirles y acompañarlos, tanto desde lo jurídico